Me bendice la constancia de Eddie y su esposa. Él tiene trabajo, tiene negocio, trabaja con los hijos, pero todas las semanas se va a este lugar que queda como a 30 kilómetros hacia afuera de Buenos Aires, barrios terribles, pero la constancia, 1 año, 2 años, 3 años, y ahí sigue el invierno, verano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Justamente uno de los rasgos de carácter de Jesús es la compasión. Igual al Padre, la compasión del Padre, la compasión de Jesús. Y a nosotros nos quiere hacer igual que Jesús. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Gracias a Dios. Muy bien. Dije que es importante barrer, limpiar las excusas que tenemos para ser como somos, las explicaciones, las justificaciones que a nosotros mismos nos bloquean para que esa obra del Espíritu Santo, junto con nuestra responsabilidad de fe y obediencia, Dios obre transformación en nuestro carácter. Hay que ser realistas, yo no voy a escapar de la realidad. Hay realidades muy fuertes en la formación de una persona. Desde su herencia genética, su familia, la crianza, los modelos cercanos que tiene, el medio ambiente donde uno se educa, se cría, vive, la cultura, la sociedad. No podemos negar. También a algunos les ha tocado circunstancias muy difíciles en la vida, y todo eso puede ser un justificativo para decir, bueno, yo soy así por mis circunstancias, por mi familia, por el medio ambiente. Entonces nos victimizamos, y ahí es donde está el problema, cuando uno se siente una víctima de las circunstancias que le rodean y no asume lo principal para cambiar, que es la responsabilidad personal. También no podemos negar la presencia de Satanás y los demonios, que son enemigos de Dios y enemigos del hombre, que quieren destruir cada vida, cada niño, cada familia, cada matrimonio. Entonces quiero detenerme en cada uno de estos factores que mencioné, empezando con la herencia genética y siguiendo con la crianza, el medio ambiente, etcétera, para mostrar que estos factores son reales, influyen en una persona, pero no determinan lo que uno va a hacer. Y esto es una cosa extraordinaria para que nosotros, siendo conscientes de las dificultades en contra que tenemos, los factores negativos que nos quieren condicionar, nos quieren arruinar nuestro carácter, tenemos que entender que no son determinantes, influyen pero no determinan. Bueno, hablemos de la primera, el primer factor, la herencia genética. Cuando Adán y Eva pecaron, aún sus genes fueron alterados, afectados. Desde entonces que el pecado entró en el mundo, todos sus descendientes heredamos una naturaleza pecaminosa
a la que la Biblia la llama carne. ¿Qué es la carne? No es esta carne física, se refiere a esa naturaleza adámica. Entonces todos nacemos con una fuerte tendencia interior a pecar. Todos. No hay justo ni a uno. Todos hemos pecado. Entonces tenemos esa herencia, no podemos negar. Pero a pesar de que todos hemos pecado, sin embargo no estamos obligados a ser derrotados por el pecado. Pues además de la realidad del pecado y de la carne, que siempre existieron desde el huerto del Edén hasta hoy, hay otra realidad, que es el Señor, quien está cercano a los que lo invocan para salvarlos y hacerlos justos, santos, hombres rectos, y que puedan vencer al pecado en sus vidas. Esto lo podemos constatar en la vida de tantos hombres de Dios que vivieron en santidad desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Todavía Cristo no había venido, todavía no había sido Cristo crucificado, todavía no había sido redimido el hombre de su pecado. Sin embargo, Dios estaba siempre presente y anticipadamente y a cuenta del sacrificio que vendría, siempre Dios ayudó a aquel que de corazón invocó su nombre y le dio victoria. Amén. Entonces, a pesar de tener todos la misma herencia genética de Adán, vemos en la Biblia, empezando de Génesis, un hombre como Abel. Abel agradó a Dios. Abel honró al Señor. Abel fue diferente a su hermano Caín y fue el primer mártir, pero agradó a Dios, teniendo la misma herencia genética que Caín. Quiere decir que él venció con la ayuda de Dios la tendencia fuerte a pecar y hizo lo contrario, y Dios le ayudó, porque dice la palabra: el Señor está cercano a los que lo invocan para salvarlos en el día de la angustia. Amén. Otro ejemplo hay muchos ejemplos, voy a mencionar algunos que ustedes conocen bien. Enoc, descendiente también de Adán, después de varias generaciones. ¿Y qué dice la Biblia? Que Enoc, ¿qué hizo? Caminó con Dios. Él dijo no al pecado. Él dijo no a la maldad. Los demonios existían y la herencia genética la tenía, pero él decidió honrar a Dios, y Enoc caminó con Dios y Dios le dio victoria a tal punto que no vio la muerte. Dios se entusiasmó que le dijo: Enoc, subí nomás, sin pasar por la muerte. Y Enoc fue arrebatado y fue llevado por Dios. En un momento caótico de la humanidad, tan caótico que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. ¿Sabe lo que significa eso? Sin embargo, cuando nosotros leemos en Génesis 6 y dice 6:9, dice allí: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén.
Y si leen todo el capítulo 6, es terrorífico la maldad de los hombres. Sin embargo, Noé dice que era justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Tenemos otro ejemplo, el de José. A pesar de todo ese contexto que después voy a explicar más detenidamente, el ejemplo de José, sin embargo, él teniendo esa herencia genética igual que sus hermanos, ¿por qué fue diferente? Porque estos factores, la herencia genética, influye. Es una tendencia fuerte, pero con Dios se la puede vencer. Amén. Amén. Y venció. Tenemos a Job. Dios dice de Job en el primer capítulo, versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Se puede vivir en victoria, se puede apartarse del mal, no con las propias fuerzas. Job era heredero de Adán, sin embargo pudo vencer con Dios esta tendencia. De Samuel, el profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 4, versículo 19, dice, hablando de Samuel: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Él decidió aferrarse a cada palabra de Dios y pudo así tener una vida de victoria. David, dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ustedes se acuerdan de Daniel, entre los prisioneros fue a parar a Babilonia. Y era terrible no obedecer la orden del rey y rechazar la ración que el rey les asignaba. Pero dice Daniel 1:8, Daniel se propuso en su corazón que no contaminarse con la comida del rey. Quiere decir que se puede en el corazón proponer y Dios da la victoria como dio a estos hombres. Amén. Amén. Muy bien, entonces la herencia genética es un factor fuerte que influye, pero no determina nuestra conducta, nuestro carácter. El segundo factor que influye, pero no determina, es la crianza. Es obvia la tremenda importancia de este factor en la formación del carácter de un niño desde el día de su nacimiento y aún antes del nacimiento. Pero especialmente en los primeros 5 o 6 años de su vida parece que se fija ciertas cosas. Nadie puede negar la responsabilidad educadora de los padres, es fundamental. Sin embargo, este es otro factor que influye enormemente, pero no determina. Más que por argumentos, esto se puede constatar por ejemplos tanto bíblicos como de la vida real, antigua o contemporánea. Veamos algunos, por lo menos tengo aquí 3 ejemplos bíblicos, hay muchos más. Ya mencionamos a Abel. Caín y Abel tuvieron la misma herencia genética de Adán y Eva y la misma crianza. Sin embargo, uno tomó un camino de maldad y el otro tomó el camino correcto para honrar
la misma crianza, la misma herencia genética. Uno mal y otro bien. Quiere decir que estos factores, ya dos mencionados, influyen, sí, pero no determinan. Hay algo en el individuo que decide ir en contra de una mala crianza, si es que fueron mal criados o no, no sabemos, pero hay algo que te determina, teniendo el mismo ejemplo, fueron diferentes. Otro ejemplo en la Biblia, la misma herencia genética, la misma crianza, es José y sus hermanos. ¿Por qué fue diferente? ¿Por qué fue tan diferente a sus hermanos José? Porque lo que determina no es la crianza. Tuvieron el mismo padre, Jacob. Sin embargo, José fue distinto. Ustedes conocen bien la historia de José. Luego nos vamos a detener. También podemos ver lo mismo en David y sus hermanos. Isaí fue el padre de David. Y el padre los cría a los hijos a todos iguales. David era el menor. Sin embargo, Dios vio que su corazón era diferente. Y así podemos ver muchos otros ejemplos más. El tercer factor que menciono, que influye pero no determina, son los modelos más cercanos. Los ejemplos que tenemos cerca. Esto es otra gran influencia. Principalmente el ejemplo de los padres y hermanos mayores. También de amigos y compañeros pueden influir. Pero ¿qué es lo que determina? No son los factores que mencioné: herencia genética, crianza o los modelos más cercanos. Salomón aconseja a su hijo a no dejarse llevar por las malas compañías. Le enseña a su hijo. Un día descubrí que el libro de Proverbios son las charlas de un padre a su hijo adolescente. Cuando nosotros leemos en Proverbios, a cada rato dice: hijo mío, escucha mis palabras. Yo antes pensaba, leyendo superficialmente, que era Dios que nos habla a nosotros, sus hijos. Pero no, era un padre que le está aconsejando a su hijo. Y es Salomón que está aconsejando a su hijo. Proverbio es tremendo, el libro de Proverbios, los consejos que le da. Muy bien, sin embargo, no todos los hijos aceptan el consejo del padre. No, eso obliga. Miremos un ejemplo negativo en la Biblia. Isaac repitió el mismo error que su padre. Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Cuando fue a Egipto porque había hambre en Palestina, tuvo miedo que lo mataran a él al saber que Sara era su esposa, para que, como era tan hermosa, tenía miedo. ¿Qué barbaridad lo de Abraham! Y que dijo: es mi hermana. Mintió. Es mi hermana. El faraón la quería tomar como mujer, pero Dios le advirtió que no lo hiciera. Y luego le dice a Abraham: ¿qué hiciste? Que tuve miedo. Bueno, no sigamos el mal ejemplo de Abraham en ese punto, por lo menos. Isaac hizo lo mismo con su esposa. Influye, pero hay algo que se llama mi responsabilidad, que doy curso al mal ejemplo o rechazo el mal ejemplo. Esa es mi responsabilidad.
Pedro dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Los padres, especialmente si no son cristianos, muchas veces nos dan malos ejemplos. Y yo, cuando se casan los hijos, se casa un muchacho con una chica, digo, miren, la casa de sus padres tuvieron buenos ejemplos y malos ejemplos. Rechacen todos los malos ejemplos y quédense con los buenos ejemplos de sus padres. Isaac repitió lo mismo con su esposa Rebeca en Gerar, delante de Amalek, el rey. Jacob tuvo el mal ejemplo de su madre Rebeca. Siempre enseñamos a los padres, no hagan diferencia entre un hijo y otro. Amén. Todos los hijos tienen que ser igualmente amados. Tenemos que ser justos, no hay acepción de hijos, no hay diferencia. Pero Rebeca tenía un favorito. Era Jacob, en contra de Esaú. Esto trajo muchos problemas. ¿Y qué hizo después Jacob entre sus hijos? Tuvo 12 hijos, tuvo un preferido. ¿Quién era? José. Repitió el error. Entonces el error le podemos dar entrada o podemos rechazarlo. Amén. Amén. Y eso no depende de factores externos, depende de nosotros mismos. Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Cuando era niño, estuvo en el templo. Tenía el mal ejemplo de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran terribles, pecadores, viles, corruptos. Se acostaban con las mujeres que venían a orar. Sin embargo, ahí fue criado Samuel, vio malos ejemplos, ¿y qué hizo Samuel? Dijo, no. Él cerró la puerta al mal ejemplo. Sin embargo, los hijos de Samuel no siguieron el buen ejemplo de su padre. Los hijos de Samuel tuvieron un buen ejemplo en su padre, pero no lo siguieron. Quiere decir que crianza, buen ejemplo, herencia genética influye, pero no determina. El que determina soy yo. Amén. Yo digo sí o digo no. Un día me llama un hermano tucumano, Benito Yapura, ¿te acordás de Benito? Me dice, me enteré que vas a veces a Varadero, ahí en la provincia de Buenos Aires. En algún viaje que haga, ¿podría acompañarte? Le dije, sí, claro, ¿cómo no, Benito? Un hijo espiritual nuestro. Porque tengo una hija allí, me gustaría visitarla. Ella vive allí en Varadero con su esposo. ¿Cómo no? Yo te llamo cuando voy y bueno, combinamos. Ya quedamos para tal día. Un día antes me llama Benito y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Mi hija quiere ir también. ¿Podría ser? Sí, el auto está vacío, ¿cómo no? Con todo gusto. Así que lo llevé con el auto hasta Varadero. 150 kilómetros, teníamos 1 hora y media por lo menos para conversar. Así que conocí a la hija, charlamos. Y me cuenta una historia. Ella abrió su corazón, yo solo le mostré un poco de amor, consideración. Ella estaba rebelde contra Dios. Y en un momento abrió su corazón y me dice, yo tengo un carácter podrido, así me dijo. Soy una peste, soy una mala mujer, mala esposa. Yo me quedé sorprendido de que alguien diga así. Y me dice, mi marido es un santo.
¿A dónde va a llegar? Sí, dice, a veces él viene del trabajo a la casa, dice, querida, ¿cómo te va? Me da un beso, ¿está la comida? Vamos a poder... Le digo que era. Así lo trato mal, le insulto, le digo, ¿qué te crees que yo me estoy sirviendo? Querida, no te hagas daño, por favor. Debes estar cansada, no te preocupes, yo preparo enseguida la comida y esto y lo otro. Yo me quedé maravillado. Y otra vez decía, no encuentro la camisa. Y fíjate, debe estar y veo que tengo que salir para trabajar. Dice, el marido tiene que salir, la camisa está planchada. Y yo le grito, le digo de todo, y él dice, querida, tranquila, yo la plancho enseguida. Yo digo, este marido es un santo. Y yo un día le tiré con la plancha, caliente. Y él me trata con tanto cariño. Yo digo, Dios mío, ¿quién será este santo varón de Dios? Le digo, decime, ¿tu marido es creyente? Me dice, no. Entonces, su padre sería un hombre muy amable. Su padre era un borracho, violento, golpeador. Pero él, cuando vio a su padre así, me cuenta ella, decidió, yo el día que me case no voy a ser como mi padre. Yo digo, esto me rompe todos los esquemas. ¿Cómo es esto? Yo tengo que conocer a ese muchacho. Bueno, fuimos a Varadero, volvimos. Se hizo un poco tarde, así que yo los llevé hasta un barrio ahí en las afueras, no sé dónde. No, déjanos acá, nos tomamos el tren, el colegio. No, te llevo hasta la casa. No llegué hasta la casa porque había un barrial, había llovido y era un barrial. Me dice, no, quédate aquí en la esquina, nosotros sabemos cómo llegar. Lo dejé a 2 o 3 cuadras. Me llama Benito en pocas semanas. Me dice, mi hija se convirtió. Se está reuniendo ahí en Merlo con nosotros. Y mi yerno se convirtió también. Aleluya. ¿Y cómo fue? No, miren que yo no le prediqué a ella, solo le mostré amor, escuché la historia de ella, lo que me contó de su marido. Le dije, dale muchos saludos a tu marido, un día lo quiero conocer. Y lo conocí. Y se convirtieron los dos al Señor. Entonces digo, hay factores fuertes que influyen, pero no determinan. ¿Quién es el que determina? Uno. Amén. Uno. Y este muchacho, claro, tenía hambre y sed de justicia y fue saciado. Gracias a Dios conoció al Señor. El medio ambiente, la cultura, la sociedad, es otro factor muy fuerte. Ya vimos el ejemplo de Noé en medio de una generación súper corrompida. Él y su familia se mantuvieron en santidad. Amén. Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros 10 espías. ¿Por qué unos creyeron? Estos dos, Josué y Caleb, y los 10 no creyeron. Vieron el mismo muro, vieron las ciudades fortificadas, vieron Jericó, vieron los problemas, vieron los gigantes. Todos tenían el informe negativo, pero hay 2 que dijeron, Dios, si dijo que nos va a entregar la tierra, Él es poderoso. Lo determina uno. ¿Voy a creerle a Dios o no? ¿Voy a obedecer a Dios o no? Amén. Amén. Las circunstancias adversas es otro factor muy importante.
pruebas, injusticias, sufrimientos, dificultades serias, no nos obligan a volvernos malos o amargados. Pueden ser excelentes oportunidades para crecer y tener un carácter bien formado. Uno de los hombres que más me impacta en la Biblia es José. 17 años tenía, un adolescente, y ya sufría la envidia de sus hermanos. Y cuando contó el sueño que tuvo, que sus hermanos y sus padres vendrían a hacerle reverencia, los hermanos de ahí en adelante le tenían odio. Conocen la historia, fue vendido como esclavo. Primero lo quisieron matar, después lo tiraron al pozo, después finalmente lo vendieron a los ismaelitas. Fue llevado como mercadería a Egipto, allí lo vendieron en el mercado como esclavo. Fue a la casa, lo compró Potifar. Allí todo lo que tenía Potifar creció, prosperó. Fue calumniado por la esposa de Potifar, que quería abusarse de ella, era mentira. Terminó preso, no se amargó. ¿Cómo reaccionó? La Biblia repite a cada rato, Dios estaba con él. Aleluya. Dios estaba con él. ¿Sabes por qué Dios estaba con él? Porque él estaba con Dios. Amén. Dios está cerca de los que le invocan. Así que Dios estaba con él porque él invocaba al Señor. Trabajó diligentemente y prosperó con Potifar. Soportó con victoria la calumnia. En la cárcel no se deprimió, sino que sirvió en la cárcel. Y cuando finalmente fue gobernador de Egipto y vinieron sus hermanos, qué maravilla, los podría haber matado a sus hermanos. Les perdonó, los bendijo. ¿Qué circunstancias más adversas puede haber que la que tuvo José? Y no se amargó. Quiere decir que las circunstancias adversas influyen, pero no determinan. ¿Quién es el que determina? Uno. Amén. Si voy a estar con Dios o voy a estar en contra de Dios. Si yo invoco a Dios en el momento difícil, Dios estará conmigo y me dará la victoria como se la dio a José. No podemos ignorar la presencia de Satanás y sus demonios en el mundo. Es poderosa la influencia de principados, potestades, las huestes de maldad, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? Cristo. El que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo. Así que no tenemos ninguna excusa para decir no, cometí adulterio porque me agarró un demonio de adulterio. No tengo ninguna duda que te agarró un demonio de adulterio. ¿Sabes por qué te agarró? Porque vos le abriste la puerta. Amén. Y si le abrís la puerta, hace un destrozo. Pero el responsable de abrir o cerrar la puerta soy otra vez yo. Porque Él nos ha hecho más que vencedores en todas las cosas y ha prometido aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Entonces el Señor es el que nos da su fuerza. Dice, Pedro le dice a Ananías y Zafira, cuando engañaron, mintieron, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué? Porque ellos le dieron lugar. Satanás existe, pero no tiene ninguna fuerza. Si yo le digo no, en el nombre de Jesús, tiene que retroceder. Amén. A menos que yo le abra la puerta. Si no le abro la puerta, Satanás no puede hacer nada. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Entonces el factor determinante en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro carácter, el factor determinante es la responsabilidad personal. Dios nos ha hecho seres responsables. Adán y Eva no fueron víctimas de Satanás. Ellos pecaron porque le dieron lugar a Satanás. Porque en vez de obedecer a Dios y creer lo que Dios les dijo, dudaron de lo que Dios había dicho, le creyeron a Satanás y le abrieron la puerta con su desobediencia. El hombre fue creado a imagen de Dios. Entre otras cosas, esto significa, a diferencia de los animales, que Dios hizo al hombre un ser responsable. ¿Qué hizo Dios al hombre? ¿Un ser qué? Responsable. ¿Otra vez? Responsable. Decir, yo soy responsable de todo lo que hago. Yo soy el responsable. Este es un factor decisivo en la formación del carácter cristiano. Y es un punto muy débil en nuestra sociedad occidental, especialmente con toda la psicología y demás, que ¿qué quieren hacer? Es debilitar la responsabilidad. Bueno, si mató es porque fue una emoción violenta y hay que saber considerarlo porque estaba drogado. Siempre se quiere disculpar y alivianar. Y todo el trabajo, no de todos, pero muchos psicólogos lo que quieren hacer es borrar el sentimiento de culpa, diciendo que es un sentimiento provocado por la religión para evitar el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento significa yo pequé, soy responsable, lo que hice mal lo hice yo y yo me arrepiento de lo que hice. Solamente sobre la base del arrepentimiento puede haber salvación, redención. El hombre es un ser responsable porque fue creado a imagen de Dios. Es un ser que tiene entendimiento y voluntad. Puede entender lo que Dios le dice, puede conocer la voluntad de Dios y al conocerle tiene la responsabilidad de cumplirla. Los animales no tienen responsabilidad moral porque no fueron creados a imagen de Dios. Un perro ve a una perra en celo y se va detrás. No tiene que preguntarle, ¿vos estás casada o sos soltera? No hay responsabilidad moral, pero el hombre no. El hombre entendió lo que le dijo Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Solo a su mujer, y serán los dos una sola carne. El hombre no puede ver una mujer e ir detrás. No. Dios le dijo claramente al hombre lo que tiene que hacer, lo que puede hacer y lo que no debe hacer. La raíz de la palabra responsabilidad es del verbo responder. Esto es muy importante. El significado es que todos debemos responder a alguien por todo lo que hacemos y somos. Todo hombre es responsable ante Dios y debe responder ante Él por sus actos, sus actitudes, por sus palabras, por su conducta, por sus pensamientos, sentimientos, deseos e intenciones. John Stott, en su libro La Cruz de Cristo, dice: nuestra responsabilidad delante de Dios es un aspecto
inalienable de nuestra dignidad humana. No se pueden separar. La dignidad humana va junto con la responsabilidad humana. Su expresión final se verá en el día del juicio. Emil Brunner, citado por Stott en ese mismo libro, dice: la responsabilidad no es un atributo, es la sustancia de la existencia humana. Lo contiene todo. Es lo que distingue al hombre de todas las otras criaturas. No es un atributo, una virtud, la responsabilidad. Es la sustancia de la existencia humana. Cuando Adán pecó, Dios le pidió a Adán que le rindiera cuentas. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del fruto que yo prohibí? Le pidió cuentas. Y un día Dios va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste? Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le pidió cuentas. ¿Dónde está tu hermano? Cuando David cometió adulterio con Betsabé, Dios mandó a Natán para decirle: tú eres ese hombre. Ananías y Zafira, cuando mintieron en el Nuevo Testamento, Pedro le dijo: no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, y cayó muerto Ananías y después su esposa. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, se le apareció Jesucristo y le pidió cuentas: ¿por qué me persigues? Felizmente se convirtió. Cuando Dios le preguntó a Adán, él no asumió su responsabilidad. ¿Cómo hacemos hoy? Cuando Dios le dijo: ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo? La mujer que me diste. Le pasó la pelota a la mujer. Y un poco a Dios: la mujer que me diste, vos me lo diste. Pero Adán, no seas estúpido. La mujer te lo dio, pero vos lo agarraste y comiste. O la mujer te agarró la boca y te hizo así los dientes. No. Sos responsable de lo que haces. Dios le pregunta a Eva también: ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo ella? La serpiente me engañó. ¿Te engañó? ¿Por qué te engañó? Te dejaste engañar. No me creíste a mí, le creíste a una serpiente. Te dijo lo contrario. Yo dije: el día que comieres morirás. Y te dijo: no morirás. Y le creíste a la serpiente. Somos responsables de lo que creemos o de lo que no creemos. La operación de Satanás existe. Como dijimos antes, no podemos negarla. La actividad de los demonios es una realidad. La debilidad de nuestra carne es indiscutible. Tampoco podemos negar la influencia que ejerce sobre nosotros la maldad de la sociedad, los malos ejemplos, la presión del mundo, las circunstancias adversas. Pero nada de todo eso
nos exime de nuestra responsabilidad personal. Menos aún hoy en día. Si los del Antiguo Testamento, con lo poquito que sabían de la redención, pudieron ser fieles a Dios, hoy con toda la verdad revelada, la venida de Cristo y todo el querigma y toda la palabra y la verdad, no tenemos excusa, porque Dios a través de Jesucristo nos proveyó todo lo que necesitamos para vivir en victoria sobre Satanás, los demonios, la carne, el pecado, la tentación, el mundo y todas las circunstancias adversas que vengan. Amén. Amén. Hoy te tienes que parar sobre tus pies y tu vida va a cambiar, va a mejorar. Pararte y decir: yo soy el único responsable, que en mi vida se forme el carácter de Cristo. Soy el único responsable de vivir una vida en santidad, una vida de victoria sobre la carne, el demonio y sobre todo pecado. No vamos a avanzar si presentamos excusas. Solo nos engañaremos a nosotros mismos, porque delante de Dios las excusas no tienen ningún valor. Amén. Sería necio negar las influencias, como ya expliqué. Genética, crianza, traumas que traemos desde la niñez, influyen, pero no determinan. El factor determinante de nuestra manera de ser y de vivir, de nuestro carácter y conducta, pasa por nuestra responsabilidad personal. ¿Nos entregamos a la tendencia de la carne o la resistimos en el nombre de Jesús? ¿Creemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él o no creemos? Porque Pablo dice en Gálatas 5, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado. Me queda un solo camino para vivir en victoria: asumir la responsabilidad personal y creer lo que Dios dice en su palabra. Amén. La vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, pero dice que por la sangre de Cristo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. El que está en Cristo, otra vez, digamos fuerte: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo viejo fue sepultado en la muerte de Cristo y nosotros nos hemos unido a Él en el bautismo por la fe. Ahora el nuevo hombre está siendo formado en nosotros. Tenemos los genes de Dios, genética nueva. Somos participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Genes nuevos. Nosotros tenemos la autoridad para decir: lo viejo pasó, lo nuevo está en mí. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Ese nuevo hombre está siendo formado en tu vida y en mi vida. La simiente incorruptible, la palabra de Dios,
generó en nosotros la misma naturaleza de Jesús. Y es nuestra responsabilidad decir no a la carne y andar en el Espíritu, decir no al pecado y vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por la gracia de Dios, vos y yo podemos cambiar. Y vamos a cambiar. Amén. Por su gracia nuestro carácter puede ser transformado. Los rasgos de carácter de la vieja naturaleza pueden ser acabados. Nuestra conducta puede mejorar. Podemos ser más humildes, más amables. Podemos ser el marido ideal, el marido perfecto, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él es el marido perfecto que está en mí. Podemos ser santos, puros, completos. Dios en Cristo nos proveyó todo. Todo. Ahora depende de nuestra responsabilidad personal. Fe y obediencia. Amén. Fe y obediencia. Y yo voy a pedirte esta noche, invitarte a asumir tu responsabilidad personal. Quiero que hoy acabes con todas las excusas. Todas. No te justifiques más por ninguna inconducta. Que te afirmes, te pares sobre tus pies y digas tu propio nombre y apellido. Y digas: yo declaro delante de Dios que soy el responsable de mi conducta, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis actitudes, de mis deseos, de mis intenciones y de mis acciones. No tengo ninguna excusa para no hacer la voluntad de Dios. Pues Dios en Cristo me ha provisto todo lo que necesito para vivir en victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre el viejo hombre, sobre mi herencia genética, sobre mi crianza, sobre las influencias del mundo, sobre los demonios, sobre sus mentiras, sobre el mismo Satanás. Aleluya, aleluya, aleluya. Proclamo que puedo cambiar, puedo ser mejor, puedo ser más humilde, puedo ser más santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pararte sobre tus pies y decir: soy responsable, asumo mi responsabilidad frente a Dios esta noche? Si estás dispuesto, ponete de pie. Allí donde estás, ponete de pie. Y repetí conmigo estas palabras.
yo declaro delante de Dios que soy el responsable de mi conducta, de mis actitudes, de mis intenciones, de mis acciones, de mis reacciones. No tengo ninguna excusa para pecar, para no hacer la voluntad de Dios. Pues Dios en Cristo me ha dado todo lo que necesito para vivir en victoria. Dios en Cristo me ha dado todo lo que necesito para vivir en victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre el viejo hombre, sobre mi herencia genética, sobre mi crianza, sobre las influencias, sobre los demonios, sobre las mentiras, sobre el mismo Satanás. Proclamo delante de Dios que puedo cambiar, que voy a cambiar, voy a ser mejor, voy a ser más santo, voy a ser más humilde, más parecido a Cristo, no en mis fuerzas, sino en las de Cristo Jesús.